Al filo de la intriga. Los 10 líderes más brutales que cambiaron al mundo. A lo largo de la historia del mundo mismo, un sinnúmero de personas especiales han regido y gobernado diferentes civilizaciones y en distintas eras, y cada uno lo hizo de una forma distinta. Desde el aclamado y querido Ricardo Corazón de León en la Inglaterra medieval hasta el infame Gengis Khan. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Sin embargo, hay un grupo de personajes históricos famosos que no solo resaltaron en el ámbito de la comandancia o del gobierno, sino también por el terror que infundieron en los corazones de sus gobernados, enemigos o hasta víctimas que cayeron bajo las sádicas garras de algunos de estos despreciables personajes. Y de todos los que existieron, resaltaremos los que más moldearon la historia con su poder, brutalidad y maldad. Número 1. Tiberio. Siendo el segundo emperador de Roma, Tiberio es recordado como un modelo a seguir a la hora de solidificar y enriquecer a un imperio. Fue un gran diplomático, un personaje culto y un aficionado a los estudios académicos que gradualmente consolidó a Roma como un imperio fuerte, garantizando así su futuro. También es descrito como un genocida para todo aquel que se opusiera a él. Se le señala de disfrutar del placer de la tortura, pues obligaba a los condenados por su mano a beber litros y litros de vino, mientras que sus miembros eran amarrados con tal fuerza que les fuera imposible orinar, haciendo que sus vejigas explotasen. El simple hecho de escuchar a sus enemigos aullar inhumanamente por el dolor era gratificante para Tiberio. Número 2. Calígula. Tras la muerte de Tiberio, Calígula pasó literalmente de la noche a la mañana, de ser casi un rehén, a ser amo reconocido de Roma. Grosero, arrogante, demente y un enfermo sexual, eran algunas de las cosas que se decían de él. Se le recuerda por participar en gigantescos actos de gula, misoginia, incesto y depravaciones que iban más allá de simples gustos por la tortura, la sangre y la muerte. Se le recuerda más por haber querido nombrar a su caballo como sacerdote y cónsul, pero más aún, por sumir a poblados en miseria y ruina, producto del derroche del dinero del imperio, orientado a su adoración, pues se creía a sí mismo una divinidad. Número 3. Nerón. Es un símbolo de tiranía y abuso de poder. Se le recuerda por ciertos éxitos diplomáticos y militares en el Imperio Romano, pero aún más es recordado por su crueldad. Se dice que ordenó el asesinato de su madre porque estaba conspirando una rebelión en su contra, aunque otros dicen que fue porque ella se oponía a su matrimonio. Sin embargo, el gran incendio de Roma fue la marca de su historia. Se dice que mientras Roma ardía en llamas durante una noche, Nerón estaba sentado, cantando y tocando música con su pequeña lira, pues el desastre fue ordenado por él mismo. Posteriormente, ordenó la persecución de los cristianos, pues los señaló como los culpables de aquella tragedia ardiente. A su vez, los cristianos lo consideraban el mismísimo anticristo. Número 4. Atila. Siendo el gran líder del Imperio I, Atila I es recordado en las historias de su gente como un líder fuerte y justo, que ayudó a que las distintas tribus nómadas que conformaron el Imperio I adquiriesen fuerza militar y riqueza, llegando a expandirse hasta Alemania, Constantinopla y la India. También es más recordado por ser una de las cuchillas que más llenó de sangre al Imperio Romano. Era visto como el castigo de Dios a los romanos por sus pecados. Al ser descendiente de los mongoles, Atila había aprendido tácticas de saqueo, terror y control poblacional, basadas en el miedo absoluto, y priorizaba la muerte de todos sus enemigos antes que el saqueo de sus tesoros, lo que lo llegó a convertir en uno de los seres más temidos de toda Asia y Europa. Número 5. Leopoldo II de Bélgica. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Bélgica se había establecido como una potencia mundial debido a los territorios que dominaban en gran parte de África, principalmente el Congo actual.
El gobernante de ese entonces, Leopoldo II, es recordado por el genocidio congoleño. Debido a que las tierras del Congo eran ricas en caucho, Leopoldo II creó programas fachada con el fin de ocultar la explotación de los habitantes africanos que eran obligados a explotar el caucho mientras sufrían hambruna, agotamiento extremo y padecían por enfermedades endémicas. Y quienes se oponían eran asesinados, torturados e incluso mutilados en sus extremidades, con el fin de que el miedo fuese el combustible que haría que los demás congoleños trabajasen como máquinas para la propia riqueza de Leopoldo II. Número 6. Iván el Terrible. Siendo el primer zar de Rusia desde 1533, Iván el Terrible abrió al imperio ruso a la diplomacia y al comercio con Occidente, eliminó la creciente amenaza tártara y marcó el inicio de la fuerte autocracia que gobernaría los siglos posteriores a Rusia. Sin embargo, no se ganó en vano el apodo de El Terrible. Era conocido como un psicópata que tenía constantes ataques de ira y que sumió a Rusia en una corrupción aristocrática sin precedentes. Se decía que disfrutaba lanzando perros desde las ventanas más altas del Kremlin, pues amaba el sonido de sus chillidos al caer y más aún el sonido de sus muertes. Los gritos dementes y delirantes del propio Iván resonaban cada noche desde los altos pisos de su habitación luego de la muerte de su amada esposa Anastasia. Y en un ataque de ardiente cólera, por accidente mató a su propio hijo de un golpe en la cabeza, aunque también se cree que lo hizo para evitar una sucesión temprana del trono. Número 7. Amir Timur Gorgán. Fundador del Imperio Tamerlán, Timur se consideraba a sí mismo como el verdadero sucesor de su ídolo Genghis Khan. Y aprendió de él tácticas de control basadas en el miedo absoluto, construyendo pirámides de cráneos luego de decapitar a tantos ciudadanos como opositores se encontrase en las ciudades en que su ejército arrasaba. No fue nada honroso, pues engañaba a sus enemigos para que se rindieran con la promesa de que no se derramaría sangre, y lo cumplía, pues los enterraba vivos. Desde Afganistán, pasando por Irak hasta Siria, Timur dejó un total de 17 millones de muertes a su paso, y es principalmente recordado por ordenar construir un monumento hecho con personas que fueron apiladas y cementadas vivas. Número 8. Heinrich Himmler. A pesar de no ser el máximo líder del Partido Nacional Socialista Alemán, sí fue el más malvado, incluso se dice, más que Adolfo Hitler. Planteó junto a un pequeño círculo de fieles el plan del establecimiento del llamado sistema bunguardiano, el cual promulgaba la supremacía de la raza aria y la germanización de razas como la polaca, evitando la reproducción de la misma. Controversialmente, marcó los límites a los que la mayoría del partido nazi estaba dispuesto a llegar, pues el mismo partido se opuso a una propuesta que era más que inhumana. Era digna de proclamarle el título de emperador del mal, y se debe a que Heinrich Himmler quería exterminar a todas las razas del mundo excepto la aria, mediante el bombardeo global con bombas atómicas. Se desconoce con certeza si el mismo Hitler se opuso a este plan, pero lo cierto es que desde este punto de vista, si Alemania hubiese tenido bombas atómicas para ese entonces, probablemente los alemanes se habrían opuesto al plan y hubieran salvado al mundo del mismísimo Himmler. Número 9. Maximilien Robespierre. Fue uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa de 1789, del ala de extrema izquierda del grupo político jacobino. Al asumir el poder, se opuso totalmente a los modelos monárquicos y liberales e impuso medidas como las limitaciones de precios, que hicieron quebrar a miles de pequeños comerciantes y evitó que el dinero saliera de Francia. Así también, hizo uso del ajusticiamiento con la guillotina de supuestos desestabilizadores políticos. Suprimió universidades y aplicó represión social a niveles extremos debido al gran descontento de la población con su gobierno. Es llegado a considerarse como el predecesor espiritual del modelo de una dictadura comunista. Número 10. Papa Sergio III. Este sumo pontífice, nombrado así en el año 904, fue conocido por sumir a la Iglesia Católica en una de las etapas más oscuras, inmundas e inmorales de su historia.
Sumió a la curia romana en la corrupción al usar mujeres como método de disuasión e influencia. Y se dice que era un títere de sus dos nobles amantes, que eran madre e hija. Es señalado de tener un hijo ilegítimo, que sería posteriormente elegido como el Papa Juan XI. Sergio III impuso normas estrictas a las monjas, llegándolas a humillar y a explotar eclesiásticamente, al obligarlas a rezar más de 100 veces al día para salvar sus almas. Además de que a ellas y otros miembros del clero inferiores en cargos eran tratados con violencia y brutalidad. Se le recuerda también por estar relacionado con la muerte de dos papas anteriores a él, y por hacer un juicio contra el cadáver del Papa Formoso, ya muerto hacía tiempo, pues lo acusaba de ilegítimo. Desde luego, estos no fueron los humanos más malvados de la historia. La lista puede ser más larga, pues desde militares hasta políticos y religiosos, la maldad no halla límites. Está latente dentro de cada ser humano, y quienes tienen la fortuna o la desgracia necesaria, hacen uso de ella para gobernar y deformar la historia, a imagen y semejanza de sus corruptas almas. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.